La grandeza humana. La capital nos recibía, pero como hasta el momento se presentaban las cosas, no iba a ser claramente un viaje de placer, por lo menos no al principio. Butler nos ordenó seguirlo y al despedirse de los demás oficiales nos sumergimos en esta inmensa ciudad lumínica y moderna que nunca hubiese imaginado mi mente tan carente de imaginación. Intentamos no perder de vista al capitán, que jamás miró hacia atrás, pero como es de su costumbre de líder, esperaba que sus fieles compañeros lo siguieran sin perderle pisada. Era complejo hacerlo, ya que nos embelesaba el entorno en cada paso que dábamos. Todo el grupo estaba realmente sorprendido. Las personas llenaban los espacios públicos, restaurantes y los vehículos parecía que siempre colisionarían, pero jamás lo hacían. Sus maniobras eran casi perfectas. En el cielo, grandes esferas transparentes paseaban de un lado al otro. La mayoría estaba ocupada por una persona, pero en algunas ocasiones se veían incluso dos manejando estos extraños globos que flotaban y surcaban los cielos. Aun cuando las noticias corrían de forma veloz en cada sitio de la República, los ciudadanos de El Arca paseaban felizmente por las calles, como que ninguna guerra se hubiese desatado a tan solo algunos kilómetros de distancia. Separarse del capitán nos hubiera dejado en grandes problemas, ya que el lenguaje que utilizaban en la capital no era inglés, ni tampoco ningún lenguaje que llegué a descifrar. Ya se sumaba otra pregunta en mi mente. ¿Sería este acaso un lenguaje nativo? Quizá el más antiguo que alguien pudiera haber escuchado, de una humanidad anterior, y de ser así, ¿de dónde provenía? Me hundía en mis pensamientos mientras seguía al capitán de forma automática. La tierra de los Anakin, imaginaba. ¿Cómo podría ser tal sitio? Una parte de mí hasta dudaba de su existencia. Era increíble de siquiera imaginar la posibilidad de ver gigantes. Incluso era extraño de repetirlo en mi propia mente. Creo que todo el grupo estaba en la misma situación. Nos acercamos a un lugar que parecía ser un gran puerto. Muchas embarcaciones descansaban. Butler nos solicitó esperarlo. Mientras se acercó a hablar con los oficiales que allí se encontraban, aprovechamos a hablar entre nosotros. Todos estábamos viviendo en un sueño que por momentos se convertía en pesadilla. Desde el Edén, que se apreciaba desde las alturas de los grandes bosques repletos de flores coloridas, a los mortales y sangrientos estruendos de estos, aparentemente famosos custodios de los cuales apenas habíamos escuchado nosotros y que quizás me hubiera gustado nunca saber de ellos. Con la experiencia de una guerra pasada y de batallas en el mar que tenía en mi haber, pude notar que el grupo de todas formas estaba muy unido y con mucha fuerza. Creo suponer que la incertidumbre y este conocimiento con el cual habíamos chocado sin querer nos transmitía unas ganas inmensas que surgían de nuestro interior de querer conocer más. Queríamos toda la información posible, desentramar esta historia humana desconocida en las tierras donde habíamos nacido. Empezamos también a dudar sobre el ataque reciente. ¿Sería acaso nuestra culpa por escapar de las tierras conocidas? ¿Era este nuestro castigo? ¿Eran esas grandes murallas de hielo acaso artificiales? ¿Eran los custodios acaso otros humanos o eran una raza que desconocíamos? Gigantes, nuevas razas, nuevas tierras y murallas artificiales. Empezamos a excavar tan profundo que nuestras teorías ya rozaban lo ridículo, pero ya todo empezaba a ser desconocido entonces. Tampoco nada se podía tornar lógico. Nuestro mundo cambiaba cada segundo.
y lo había hecho para siempre, como en una sentencia divina. Butler se acercó y nos comentó que tomaríamos esa embarcación de ahí, señalando con su mano. Era el barco que más se destacaba, parecido al que se nos acercó apenas cruzamos las murallas. Estaba todo listo para marchar a las tierras de los Anakim. Pero antes, según Butler, tendríamos una escala obligada en las tierras del capitán. Pudimos visitar cada rincón de la lujosa y moderna embarcación. Todo era de una época distinta y distante a la conocida por nosotros. Difícil de comprender, pero si no era suficiente de haberlo notado, esa tecnología estaba avanzada en años luz. Me explicaron que prácticamente podríamos decir que estas naves se manejaban solas. Además, que apenas se escuchaba el exterior. Eran de lo más silenciosas, rápidas y apenas se notaba el movimiento en el agua. De todas formas, el mar estaba calmo y de repente esto hizo darme cuenta que las olas estaban siempre en este estado, su forma más calma y neutra en estas tierras, al menos en toda nuestra experiencia en nuestro viaje hasta aquí. Entonces, eso derivó a otra pregunta que se sumaba a la lista inmensa que ya tenía en mi haber. ¿Tenían estas aguas acaso otra forma totalmente diferente de comportarse en comparación con las nuestras? De algo era seguro, y es que la luna brillaba al menos 3 veces más. El color del sol era totalmente distinto al conocido, y existía además otra esfera de un color negro a su lado, que llegué a notar cuando los azules de hierro batallaban en lo alto. Al principio imaginé que sería parte de alguna tecnología que desconocíamos, pero siguió estando allí, estática, en una parte del firmamento. Luego de pocos minutos de navegar a velocidades realmente extraordinarias para todo el grupo, el capitán nos ordenó prepararnos para descender. Si bien la situación estaba tensa y se tomaron ciertas precauciones durante el corto viaje, se respiraba otro aire. Mientras arribábamos a esta isla que tenía un pequeño y humilde puerto, no tan diferente de los que conocíamos en América. Y a lo lejos muchas casas bajas de color blanco brilloso que asomaban entre las verdes colinas. Butler dejó sus pocas pertenencias en el suelo y de repente una niña que parecía no superar los 6 años de edad corrió a sus brazos. Detrás de una mujer de pálido rostro, sonreía al ver al capitán llegar al puerto. Luego de un profundo abrazo nos presentó. Era su mujer e hija que nos daban la bienvenida. Butler, con un tono alegre, confirmó lo que todos pensábamos. Bienvenidos a mis tierras, camaradas. Esta es mi familia y espero que estén a gusto aquí el tiempo que podamos quedarnos. Nos instalamos en unas casas contiguas a la casa del capitán, quien también nos invitó a ingresar y nos brindó todas las comodidades. No pensamos que estaríamos mucho tiempo allí, debido a la urgencia que requería la situación en la que estábamos. Pero Butler, según comentó luego, hacía poco más de un año que no estaba en su hogar y no iba a desaprovechar el momento de quedarse lo que más podía con su familia. Nos quedamos 2 noches en esa simple pero hermosa isla y durante este periodo pude hablar con el capitán acerca de varios puntos que no dejaban de molestar en mi mente, que necesitaba exteriorizar. Buscaba respuestas una y otra vez. Mi mente no frenaba un segundo. Butler lo sabía y se anticipó como siempre lo hacía. Era un hombre que caminaba varios pasos delante nuestro en cada decisión y pensamiento. Sus mentes están de alguna forma modificadas, por decirlo de alguna forma que me puedas entender. Intenté seguirlo con la mirada, en un acto de vacío interno, solamente esperando que desarrolle ese interesante e inquietante punto.
Butler entonces prosiguió diciendo: la última humanidad es dependiente de su mente, en un extremo totalmente nocivo. No se despega casi en ningún momento, salvo excepciones. Usted imagina lo que existe y lo que es en base a sus pensamientos, a su imagen creada por experiencias y a través de los demás que también se retroalimentan de los pensamientos ajenos, creando una inmensa red donde cada uno se identifica según donde nació. Pero esto solamente no hace más que alejarse de la verdadera esencia humana. Nosotros, los que tenemos sangre de humanidad ancestral, no tenemos ese ataque permanente de la mente con infinitos pensamientos, en su mayoría degradantes, y que además en su mayoría son invenciones de situaciones que ya no existen o que nunca pasarán. La humanidad, en cada reseteo, fue acercándose a lo que los custodios quieren de nosotros, porque ellos fueron modificando tanto a sus cuerpos y mentes como el entorno, las tierras que dejaste atrás en un mundo aislado y real donde la maldad sobresale, las guerras abundan y la degradación se torna casi insoportable. Pero estos humanos, tus hermanos y también los míos, aunque de otra época, ellos no son eso que sus mentes piensan cada día. Por eso se oculta la historia, porque de conocerse la grandeza humana, entonces nada podría detenernos en nuestro crecimiento, porque nadie viviría arrodillado si supiera quién lo está atando con la correa invisible allí, en ese mundo dentro de las murallas de hielo. No tenía nada que acotar, quedé en silencio y me guardé las palabras para no llorar de impotencia. Nunca había escuchado al capitán ser tan claro. Su mirada se perdía en el horizonte. Me guardé esa noche como una de las tantas inolvidables que tendría en estas gloriosas y reveladoras tierras. Realicé algunas otras preguntas importantes que pronto entenderán por el propio relato de lo que acontecerá la mañana siguiente, cuando ese extraño sol brillara de nuevo. Nos encontraría navegando hacia las tierras de los Anakim.